En los últimos días hemos asistido a la suspensión de una final de la Copa Libertadores. La violencia desatada entre los aficionados de los dos equipos que se la disputan, Boca y River, han dado la vuelta al mundo. Agresiones a futbolistas, lanzamientos de piedras y botellas, amenazas entre aficiones, hasta una madre colocando unas bengalas en el cuerpo de su hija pequeña para burlar los controles policiales. Todo ello ha provocado la suspensión de la final y la consternación generalizada en todo el mundo. Hoy en Se ha redactado un crimen analizaremos con Abel González una situación que se hace especialmente insostenible en algunas partes del mundo. Muy bien, buenas tardes, Abel. Muy buenas. Y bienvenido de nuevo a Se ha redactado un crimen. Volvemos a abordar el mundo del fútbol, volvemos a hablar de violencia en este deporte. ¿Crees que los acontecimientos que se han vivido en estos últimos días en Argentina son replicables en otras partes del mundo o esto puede llegar a ocurrir en Europa? Bueno, la verdad es que sí, remitimos a todos los que nos estén viendo que en las primeras temporadas ya tratamos este tema de los ultras, a raíz también de unos hechos bastante peligrosos y que también consternaron a la sociedad española, como fue la muerte de un hincha del Deportivo frente a otros hinchas del Atlético de Madrid. Y ahí también hablamos un poco de cuál es la situación que se vive actualmente en el fútbol europeo, nos centramos más en el fútbol europeo, pero para poder contestar a esta pregunta tenemos que ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos. A raíz de aquello vimos que, por ejemplo, en grandes acontecimientos como pudo ser la Eurocopa, sí encontramos que sobre todo por parte de hinchas rusos, en este caso pues se produjeron altercados, pero en la fan zone, es decir, fuera de los estadios. En los estadios está más o menos controlado este problema. Y luego hemos encontrado también otra noticia que es interesante en este sentido, y es que en el último mundial, en el Mundial de Rusia, los servicios secretos rusos han dicho que desbarataron diferentes atentados entre comillas, porque si seguimos leyendo esta noticia, más bien atentados, era que los hinchas rusos querían atacar a hinchas de otros equipos, de otros equipos nacionales, con drones, es decir, a través de la tecnología, se está tecnificando. Pero la verdad es que en estos grandes eventos no hemos tenido ningún hecho que haya sido especialmente grave, como ha llegado en Argentina para llegar a suspender este partido. No sabemos cuándo volverá, y suspenderlo sobre todo porque incluso los propios futbolistas han resultado heridos por parte de las pedradas, heridos por parte de los gases lacrimógenos que lanzó la policía. Gas mostaza. Sí, en este caso debemos decir que es un caso pues generalizado con toda la inseguridad que puede haber en Latinoamérica y en especial en Argentina, donde los índices que tenemos de delincuencia y también las noticias que nos llegan desde allí pues son bastante graves, y los índices son más elevados que los que podamos tener en Europa. Y yo también pondría el acento en otro ámbito, como puede ser el control que se ejerce por parte de las fuerzas policiales, por parte de las autoridades, en este caso, donde no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a nivel de seguridad algo ha fallado, ¿no? Cuando se ha podido acceder al autobús de este equipo, y tampoco olvidemos que ha habido otros hechos también bastante graves dentro de los estadios, que son en el resto de lugares parece ser que son sitios en los que sí se consigue un control. En el Mundial de Rusia, por ejemplo, lo que vimos es que todo el mundo estaba perfectamente identificado. Lo que no vemos que sucede así es en el resto de competiciones o en el resto de estadios. Si venimos también a ver lo que ha sucedido en Europa, es una violencia también diferente, porque en este caso se ha dado pues, en los aledaños de los estadios o antes de ir a los estadios. Aquí en Madrid también hemos tenido algunos casos en los que ha habido enfrentamientos entre diferentes hinchadas, sobre todo con las Copas de Europa, pero yo creo que llegar a este punto en el que se ha tenido que suspender, y yo creo que eso es positivo para darnos cuenta de la gravedad a la que se estaba llegando, porque como decía, tenemos un caso en el que a un hincha lo confundieron con otro y lo mataron dentro de un estadio, creo que fue en Córdoba, en Argentina. En Argentina, además, el perfil de muchos de estos hinchas ya no... O sea,
supera lo que es un ultra, que tiene un perfil criminológico, ¿no? Sí. Y son organizaciones vinculadas a mafia que están desarrollando otro tipo de actividades también delictivas, ¿verdad? Bueno, en este caso lo que sabemos es que la mayor parte de hinchadas ultras detrás tienen pues, ¿cómo llamarlo? Un negocio, ¿no? Aquí vimos como también Ultrasur tenía su negocio, vamos, todas las hinchadas en España, por ejemplo, Boys of Noise, los grandes ultras, tenían detrás un negocio que además estaba financiado en cierta manera por el equipo. Todos sabemos que los equipos les pagaban las entradas para que fuesen y luego ellos pues también vendían las entradas, sacaban de dinero, el merchandising que había alrededor, que tenemos bufandas de Ultrasur, bufandas o del Frente Atlético, de un montón de estas organizaciones, y al final se constituían pues como eso, como una organización. Sí, pero no solamente actividades vinculadas, aunque no sean legales, al mundo del fútbol, sino también a legales, a otro tipo de actividades de un más reconocible desde el punto de vista criminal, ¿no? Tráfico de drogas o extorsiones o... En Europa no tenemos constancia de que eso sea así, o no tenemos datos en los que en la mayor parte de radicales, pues fuera de este contexto, porque lo explicamos también en este capítulo, por qué se produce la violencia, ¿no? En ese contexto de anonimato en el que pues estás influido por una ideología. Y estos grupos, estas barras bravas que se llaman... claro, en Argentina esto forma parte también del resto de la inseguridad ciudadana que existe, y es extenderlo, porque al final lo que sucede en el fútbol es lo que está sucediendo también en la sociedad. Que tengan lazos o relación con organizaciones criminales, por ese lado no. Sí existen lazos de las organizaciones criminales en otro sentido, dentro de los equipos de fútbol, en otro ámbito, que es para el blanqueo de capitales, comprar equipos de fútbol, para que aquí también pasaba en España, ¿no? Sí, además eran vinculados al mundo de las apuestas también. Y luego vinculado pues también a ese ámbito. Pero lo que es que desarrollen otra serie de actividades de una manera organizada que vayan más allá, no existen, no tenemos datos que podamos decir que eso es así, pero también porque existen muy poquitos estudios. Sí hemos visto en Argentina, ahora cuando hemos hecho un poco de investigación, que sí existen datos donde un dato interesante de Argentina, de un análisis que se hace desde el año 2007 hasta la actualidad, es que el 40% de los hechos violentos que se han producido se producen dentro de los estadios. Es decir, que allí todavía existe... Sí, la mitad Casi la mitad. Existe un control mucho menor de lo que puede existir en Europa en ese sentido, ¿no? En el que en Europa pues, hemos tenido diferentes hechos que han sido graves, y parece ser que dentro de los estadios pues sí existe ese control. Y en ese caso, ¿no? Ese 40% es una cifra altísima. ¿Dónde está la responsabilidad? Las fuerzas y cuerpos de seguridad que deben controlar eso, los clubes de fútbol que lo amparan o lo permiten. Hombre, un poco de todo. Yo creo, y ya lo hemos hablado en este sentido, que lo importante aquí es esa responsabilidad de los clubes. Porque también recuerdo otra noticia en la que, por ejemplo, en Portugal, pues el presidente del Benfica se lió a mamporros con el presidente de otro equipo en el palco. En Grecia, un presidente de fútbol llevaba una pistola. Sí, en una competición europea que también aparecía por ahí. Bueno, pues desde esos detalles en los que se ve que los propios directivos pues ejercen la violencia, imagínate la gente que está detrás. Y después lo que decía, que el soporte que hay por parte de los equipos, eso hace que en gran medida lo que sucede dentro de los estadios sea incontrolable. Sin embargo, aquí en España, por ejemplo, un hecho positivo que hemos tenido es cómo actuó el Fútbol Club Barcelona con su hinchada, ¿no? Cuando ya la cosa se salía de madre, e incluso el presidente pues sufrió amenazas y la cosa era bastante seria, y fue pues simplemente prohibiéndole la entrada al fútbol. Estamos quitando ese elemento de unión, de cohesión que es el fútbol, porque luego también aunque no la mayor parte de hinchas violentos pues o acaben no entrando al estadio o viendo el partido poco, es decir, que simplemente pues no es una cuestión futbolística, sino que es una cuestión que va más allá de estar unidos por eso y tener un enemigo común, que es lo que explicábamos, ¿no? Y por lo que sea, si quitamos esa parte pues puede funcionar, y ahí lo que sabemos
No es la responsabilidad de los clubes, lo que sí sabemos es que los equipos de fútbol pues pueden hacer bastante más en el ámbito del control de la violencia, no solo dentro de sus estadios, sino pues también en los alrededores del estadio, simplemente con esas medidas, porque aquí en España hemos visto que ha disminuido bastante. De hecho, ahora son más alarmantes los datos, llevándolo hacia otro ámbito, pues incluso los altercados que se producen en la segunda división y también los altercados que se producen en el fútbol base, donde vemos que entran ahí. En ese sentido, desde el hecho más luctuoso, ¿no?, que fue la violencia que se desató en el Vicente Calderón entre aficionados de ultras del Atlético de Madrid, y de cómo en estos años, qué medidas han sido, aparte de expulsar, bueno, porque eso fue anterior en el Fútbol Club Barcelona, en lo de hacer un control a través de las huellas digitales. ¿Qué crees que o había una mayor concienciación? También hay sanciones ahora a las aficiones que insultan, simplemente, entre comillas, que insulten o profieran insultos al otro equipo. ¿Qué crees qué conjunto de medidas son las que realmente han funcionado? Y con la inclusión en el Código Penal de los delitos de odio vamos a ver por dónde también va eso, y las sanciones que pueden tener los clubes, porque los clubes tienen responsabilidad jurídica y tienen responsabilidad penal actualmente. Lo único que no conozco ningún caso en el que se haya llevado. Como digo, lo que ha funcionado aquí en España es, por un lado, que la Liga de Fútbol Profesional se lo tomó en serio, los problemas que existían dentro de los campos de fútbol, y sobre todo obligó a los clubes a establecer una serie de medidas de seguridad y unos controles. Con el Atlético de Madrid pasó eso, que todo el mundo estaba perfectamente identificado, ¿no? Si querías sacar tu abono, hasta te tomaban las huellas, creo. Sí, ahora en determinada zona del estadio donde con lo cual habitualmente tienen que entrar con huella. No exactamente, se puede luchar contra ese anonimato, pues que en este caso es lo que se produce, pues estamos viendo que está siendo efectivo. Y después también el papel que han tenido los medios, pero no olvidemos que este espacio también analizamos el papel que puedan tener los medios, el papel que han tenido los medios de comunicación en la sensibilización frente a estos problemas, y la sensibilización y la imagen positiva o negativa que hayan podido tener de los equipos de fútbol, porque imagínate que vuelve a salir ahora mismo en primera plana que el Real Madrid está subvencionando de alguna manera a sus ultras. Pues una crisis de reputación muy seria, ¿no? Exactamente, y todo eso es por la sensibilización que existe en este sentido. Como digo, las principales medidas que se han puesto en marcha, sobre todo, y también han sido las sanciones a los equipos. El cerrar estadios, es decir, pues, si ha habido un altercado, el responsable no es solo la persona física que podemos identificar, ahora que podemos identificar que es la que ha lanzado cosas, sino que cerramos los estadios. Eso está funcionando, cosa que no sucede en otros ámbitos. Y Abel, volvemos un poco al perfil, un poco, o a si estos grupos son, digamos, focos donde se ampare, digamos, o donde se cultive de alguna forma la violencia. Uno de los casos que también en los últimos años ha tenido un mayor impacto en España, vinculado a una violencia absolutamente fuera del fútbol, pero que se ha vinculado al mundo del fútbol, es el famoso caso de La Manada, donde estos agresores eran aficionados ultras también, en este caso, del Sevilla Fútbol Club. ¿Crees que vincular también este tipo de hechos y relacionarlos con el fútbol ayuda, no ayuda, no, yo creo que todo lo contrario, que distorsiona, porque es una relación que no tiene mucho sentido. No tenemos analogía. No tenemos evidencia empírica de que el que es hincha de un equipo de fútbol tiene mayores probabilidades de convertirse en un agresor sexual, por ejemplo, ¿no? O que tenga un patrón violento. Como hemos dicho, es una violencia muy específica y que se da además con ocasión de los partidos de fútbol y que se da con ocasión de la ideología que profesan unos hinchas y otros. El llevarlo hacia ese ámbito a mí me parece descabellado, porque es que no tenemos ningún tipo de evidencia que nos lo pueda decir, que una persona que se comporta de una manera violenta en ese sentido después pues puede llegar a cometer una agresión sexual en grupo. Eso no lo conocemos, y de hecho el que aparezca eso en los medios de comunicación lo que hace es confundir todavía más, estigmatizar de todas maneras incluso a veces a aficiones o a los gustos de la gente, ¿no? Es que cuando escribimos algo, cuando sacamos algo por televisión, no tenemos en cuenta muchas veces el impacto que eso puede tener y las consecuencias negativas que puede tener, ¿no? Sobre todo aquí hemos hablado mucho de esa estigmatización de lo que has dicho.
Y en este caso, al ser hinchas del Sevilla, creo que era, ¿no? Pues ya todos los hinchas del Sevilla tienen que actuar de esta manera, o eso era. Además, este caso es que yo creo que podemos hacer varios programas para hablar precisamente de la influencia que han tenido los medios de comunicación y todas estas noticias en la opinión que existe sobre muchas cuestiones, no solo desde el castigo que se merecen ciertos actos de abusos o agresiones sexuales, la intervención de los jueces, y en este caso ya lo llevamos incluso a esta locura de cualquier cosa, por sacar una noticia cuando lo tenemos así, pues añadimos cualquier tipo de dato. En algunos casos hemos visto también que se vinculaba a la afición musical de un agresor. Sí, lo hemos sacado, que le gustaba el heavy metal, aunque bueno, sobre eso podríamos hacer algún estudio, a ver si correlaciona. Se podría hacer algún estudio, pero también es cierto que en los medios de comunicación se tiende a vincular a veces los gustos o las pasiones de cada uno a determinadas conductas violentas que en principio no tienen ninguna analogía o nada que ver. Y eso es un problema. Lo que hemos visto aquí también es que muchas veces desde los medios de comunicación se busca encontrar una respuesta rápida ante hechos tan macabros, tan espeluznantes que nos podemos encontrar. Siempre necesitamos, y la sociedad en general necesita una respuesta, ¿no?, también para sentirse protegida, que eso es lo que hemos analizado desde Media Criminology en algunos programas, pero con esto lo que hacemos es el efecto contrario, yo creo. Y a ver, por último, uno de los temas que yo creo que más también nos pueden preocupar, aunque no tengan tampoco mucho que ver con lo que ha ocurrido en Argentina, pero a cualquier padre pues con hijos en edad escolar le preocupa. Estamos asistiendo también continuamente a casos de padres que se pelean, padres que amenazan a los árbitros, es decir, una violencia en el fútbol base. ¿Qué relación también puede existir entre la violencia que se ve a veces en los mayores? Pues, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Empieza la violencia desde arriba y se permeabiliza hacia abajo? ¿Cómo? Ahí está muy claro. Si yo estoy jugando con 8, 9, 10 años y todo lo que hay alrededor, el ambiente que hay es violento, con insultos, encima alguna agresión a los árbitros, pues imagínate cuando yo vaya a un estadio de fútbol, lo que va a pasar, ¿no? Y eso es algo que lo estamos viendo, y precisamente el adelantar la prevención de toda esta problemática la tenemos que llevar al fútbol base. Veía hace poco un cartel, creo que en un campo de fútbol base en México, en el que había una advertencia para los padres, en el que le decía: su hijo está jugando al fútbol, no está haciendo otra cosa, y no insulte, aquí no se viene a insultar, no se viene a gritar. Y a colación de todo eso, pues la carta que podemos ver aquí del año pasado, si recuerdas, que hubo también bastante revuelo por una pelea que hubo en un partido de fútbol base, en el que al final un chavalillo que jugaba como portero pues hizo una carta en la que también se inspiraba en una columna de opinión del periodista Matías Vallés de Mallorca, en el que decía a los padres, se titulaba y tal: tu hijo no va a ser Messi. E incluso pues decían no, pero también hay que decirles o ir más allá, en el que no solo no va a ser Messi, sino que es muy complicado que lleguen, y la presión que se pueda... La presión es de los padres, porque piensan que van a arreglarle la vida el hijo futbolista. Cuando lo que podemos utilizar el fútbol es para todo lo contrario, ¿no? El dar a los chavales pues una serie de valores, como es el trabajo en equipo, el esfuerzo, la propia deportividad, ¿no? En la que hemos visto también ejemplos. Lo malo es que aquí nos fijamos en esa parte negativa, pero tenemos aspectos también positivos, ¿no? Hemos visto algún partido por ahí de alevines en los que iban perdiendo 10-0 y uno fallaba un penalti, y dice: hombre, ya no vamos a... No sé, que eso también se ve, y eso es precisamente lo que tenemos que fomentar, no la parte negativa, y muchas veces somos los padres y muchas veces son los adultos que están alrededor y no nos damos cuenta de que esos niños van a los estadios, que más adelante pueden estar, y al final pues todo eso hace que en vez de prevenir lo que es un lugar ideal, hagamos lo contrario. Muy bien, pues Abel, con esta última pregunta hemos terminado, y nada, pues como siempre os emplazamos a nuestras redes sociales, a nuestro grupo en Facebook, que se ha redactado un crimen, a nuestro hashtag en Twitter, SHRUC, y bueno, pues que a través de estas
redes sociales podéis también participar en el debate y también podéis transmitirnos preguntas o consultas para próximos programas. Muchas gracias. Gracias.